Bueno, Pedro, debido a una serie de irregularidades que se están dando en cuanto al cobro de haberes de algunos docentes, se ha visto un atraso importante por una serie de trámites un poco engorrosos. Mejor contanos bien cuál es esta situación y qué es lo que está sucediendo y con qué demanda inclusive han venido hacia ustedes sus afiliados, que son los docentes. Sí, primero decir que ya desde hace mucho tiempo, más de un año, venimos denunciando lo que es el circuito administrativo, ¿no? Que creemos claramente que sistemáticamente lo que intenta es afectar al trabajador. En este proceso de burocratización, de alguna manera, de la información, el que termina pagando siempre es el más débil, en este caso el docente, que ha cumplido de alguna manera con su contrato de trabajo porque ha trabajado durante el mes y no le han pagado, ¿no? Esgrimen que hay problemas de documentación, que el bolsín, que se escribió mal algún tipo de información, pero bueno, lo cierto es que realmente son situaciones muy graves, ¿no? Digamos, tenemos muchos docentes, después de lo que fueron los ofrecimientos del 3 de abril, que desde el mes de abril y todo el mes de mayo, digamos, no cobran y están en situación de calle. Por lo cual nosotros ya hicimos una presentación y hace tiempo en la Secretaría de Trabajo y la idea es darle continuidad desde el lado judicial, de alguna manera, más allá de todo el proceso político y público que nosotros estamos haciendo de una situación realmente nefasta. Hoy podríamos analizar, podríamos definir que más allá del avance, de los avances, como hablábamos fuera del micrófono, de las tecnologías, de todos los medios de comunicación que hay para sobrellevar cualquier tipo de duda, hoy se ha retrocedido de forma importante en este tipo de cuestiones administrativas. Ten en cuenta que hace 40 años atrás la gente del interior no tenía cómo comunicarse por ahí, pero sin embargo hoy existen estos problemas. Exactamente, vos lo dijiste muy claramente. Este es un retroceso de 40, 50 años, ¿no? Digamos, cuando en otros momentos eran mucho más elementales los medios de comunicación, de información, etcétera. Todo se hacía de manera casi artesanal. Hoy todo el cambio tecnológico permite que la comunicación sea instantánea y estamos mucho peor, digamos, que hace 30, 40, 50 años atrás. Por lo cual creemos que detrás de eso no hay cuestiones fortuitas, sino claramente, digamos, un proceder disciplinador, que tiene que ver con diferentes aspectos. Recién también charlamos fuera de cámara lo que tenía que ver con el tema del sabotaje, con cuestiones realmente, con persecuciones dentro de las escuelas, sumarios. Con el tema en particular del sabotaje, ustedes también han tomado una serie de determinaciones y de exigencias, ¿no?, que le piden al Consejo de Educación. Exactamente, nosotros hemos presentado una intimación pidiendo lógicamente que nos puedan brindar las pruebas necesarias, las denuncias realizadas, teniendo en cuenta que el sabotaje es un delito y que no lo pueden de alguna manera tan libres de cuerpo plantearlo, digamos, públicamente, creando, digamos, una especie de manto de sospecha o de casi una teoría conspirativa detrás de los docentes o algún alumno o algún padre, ¿no? Nos parece que son cuestiones demasiado graves y que la responsabilidad del Consejo Provincial de Educación es asumir esa propia responsabilidad, porque sabemos claramente después de los peritajes que la mayoría de los casos tienen que ver con situaciones de mantenimiento, de falta de inversión y de aspectos absolutamente elementales donde el que debe garantizar ese tipo de situaciones es el Estado. Bien, doctor Enrique Papas, como letrado del gremio del sindicato, ¿podría traernos un poco más de claridad de cómo va a ser precisamente la cuestión legal en cuanto a estas presentaciones y si, digamos, el gremio va a poner su figura de asesor letrado para que los docentes puedan accionar en función de estos atrasos en los pagos de haberes? Sí, en principio instrumentamos, en primer término, hacer un telegrama breve, una carta de documento, intimando al Consejo a que abone en tiempo y forma todos los haberes adeudados. Luego de eso, ante la no respuesta, como ya pasa normalmente en el Consejo, vamos a hacer los trabajadores van a hacer una nota ratificando y dándonos poder al sindicato para poder representarlos y poder hacer una demanda plurindividual, o sea, de una demanda con todos los docentes que nos están cobrando ante la justicia de Río Gallegos. ¿Son importantes estos atrasos? O sea, ¿son mucho tiempo? Son mucho tiempo, son atrasos de 3-4 meses,
son atrasos que se dan de distintas situaciones. Hay compañeros que como contaba acá Pedro Corman, que el 3 de abril han tomado un cargo y a la fecha de hoy no han cobrado ni un solo peso, y hay otros compañeros que vienen teniendo novedades, ascendiendo de maestro a vicedirector, o van tomando horas y demás, y todas esas novedades no se las están pagando. Hay, sobre todo en el interior, hay atrasos muy, muy grandes de más de 4 o 5 meses y totalmente generalizados y total y absolutamente injustificados. ¿Los problemas que se aducen se repiten? ¿Son generalmente los mismos? ¿Son diversos? En realidad los problemas que se aducen son en general, dicen que hay algún error en la planilla, pero en una planilla de 100 novedades por una coma devuelven las 100, o sea, hay una política directamente tendiente al ajuste, o sea, de diferir el pago, no pagar ahora, pagar dentro de 2 o 3 meses, que es coherente y consistente con la misma política que está teniendo el Consejo de cerrar grados, unificar, tomar el máximo de 35 alumnos como un mínimo, entonces mete alumnos como ganado para poder eliminar horas cátedra. Tiene que ver también con lo que planteaba Pedro, también lo del sabotaje, porque alegremente ellos se cubren bajo esa figura del sabotaje para tapar la falta de mantenimiento en las escuelas. Entonces, como ellos están denunciando sabotaje, el sabotaje es un delito de acción pública, si ellos dicen públicamente que sabotaje tienen la obligación como funcionario público de hacer la denuncia ante sede penal. Por eso nosotros lo intimamos, y cuando estamos esperando que nos responda, y si no nos responden, nosotros iremos a la justicia penal para denunciarlo por falta de deberes de funcionario público. ¿Esta intimación tiene un carácter legal? Tiene un carácter legal porque es una obligación del funcionario realizar la denuncia si ve que se cometió un delito en el ámbito de sus funciones. Y el sabotaje es un delito de acción pública muy grave. O sea, aparte, no solo el tema del manto de sospecha que pone sobre los docentes y los alumnos y los padres, sino también el peligro en la salud. Porque si dice que hay sabotaje con respecto a las calderas con el problema de gas, ¿cómo no va a ser la denuncia para que se investigue? Cuando hay un peligro en la salud concreta de los chicos y de los docentes. Es una irresponsabilidad muy, muy grande. Bien, Pedro, para finalizar, las declaraciones de un funcionario nacional como Frigerio, digamos, ponen un poco blanco sobre negro sobre la situación de la provincia de Santa Cruz en cuanto a las paritarias. Sí, realmente no sé si sorprenden, ¿no? Digamos, claramente ha habido entre el gobierno nacional y el gobierno provincial una política de ajuste que nace de la firma del pacto fiscal, y en ese pacto fiscal, lógicamente, quienes deberían pagar la crisis que se vive no solamente en la provincia, porque esto ha sido una firma con todos los gobernadores del país, tienen que ser los trabajadores, ¿no? Y eso nos parece realmente lamentable. Decir que Santa Cruz está mejor realmente porque se han congelado las paritarias, además es un análisis absolutamente simplista, ¿no? Digamos, y de desconocimiento, claramente, digo, porque el que vive en la provincia de Santa Cruz sabe lo que padecemos diariamente cada uno de los ciudadanos frente, digamos, a la desidia, a la negligencia, a toda una clase política que está interesada, digamos, en acaparar dinero seguramente para volcarlo en la campaña y no en las necesidades más urgentes de la sociedad.